Hola, bienvenidos al primer capítulo de la primera temporada de este proyecto tan increíble que tenemos para ustedes. Mi nombre es Daniel Menocal Y yo soy Vale Espinosa. y esto es Pequeños y Grandes. El día de hoy tenemos una invitada muy especial, su nombre es Verónica. Esta invitada viene a hablarnos sobre el tema de crianza positiva. Ahorita les vamos a explicar un poquito por qué la escogimos a ella, pero primero quiero saber, Daniel, ¿tú qué sabes de la crianza positiva? Bueno, para mí crianza positiva es como el respeto que hay en la crianza de los padres o tutores que están a cargo de niños o infantes. Creo que es esta línea de respeto donde no hay golpes, no hay abusos verbales, no hay abusos psicológicos. Para mí eso es crianza positiva, pero para ti, ¿qué es crianza positiva, Val? Para mí tiene mucho que ver con esa parte, pero sabes que he visto muchas veces que se habla sobre que la crianza positiva es no poner límites a los niños. Ok, O sea, como enseñar desde el amor, pero si hacen algo, ok. déjalos crecer. Y creo que es como un estereotipo que se ha venido marcando y le ha dado como un poquito de mala fama a este tipo de crianza. Entonces, es creo que la idea que tengo un poco de cómo se ha llevado, pero pues quiero saber realmente qué es. Pues mira, está muy interesante los puntos de vista que tenemos. Al final nosotros no somos expertos y para Sí, eso tenemos a definitivamente no. Verónica. Si gustas introducir un poquito de su currículum. Claro que sí. Bueno, Verónica es una psicóloga, estudió una maestría en pedagogía y tiene un doctorado en, me parece, que son las ciencias para la familia. Pero pues ella nos va a comentar un poco más sobre lo que ha hecho, cuál ha sido su trayectoria. Hola Dani, hola Vale, muchas Muchas gracias por la invitación. Pues sí, efectivamente, ya son muchos años trabajando en este tema, iniciando desde la psicología, ¿no? Así igual de joven que ustedes, alguna vez lo fui. Y entonces el acercamiento ha sido desde la necesidad, las ganas. La vida te va llevando de repente por distintas etapas en el ámbito educativo y entonces llego a tratar a familia, ¿no? A las familias, y ahí es donde te empiezas a adentrar y defino, pues, lo que hoy, después de algunos años, es mi línea de investigación y que tiene que ver con familia, familia con discapacidad, resiliencia, y en una de estos tantos aprendizajes que uno tiene a lo largo de su vida profesional, justamente topé con un diplomado en disciplina positiva, que entonces el run run sonaba y muchas cosas, y bueno, pues llamó mi atención, ¿no? ¿Qué era? Lo tomamos intensamente, otra colega y yo, y bueno, pues esto me ha llevado, aún estando en educación superior, pues estar como en este acercamiento. Hoy me encuentro dirigiendo un programa más de carácter académico, ¿no? El doctorado en educación, pero uno no deja pues su esencia, lo primero que te gusta, y el hecho de que como mi tema y mi línea de estudio es la familia, pues las distintas variables que hay en ello, ¿no? Entonces, de ahí justamente pues el mismo interés que ustedes por la temática. Ok, perfecto, muchísimas gracias. Pues creo que nos escuchaste un poquito hablar sobre cuál ha sido nuestra experiencia con este tema de crianza positiva, así que me gustaría mucho si nos pudieras hablar, pues desde tu conocimiento, ¿tú cómo definirías la crianza positiva? La crianza positiva es esta manera de reconocer a los hijos, básicamente, estamos hablando de padres e hijos, a los hijos como seres de crecimiento, seres con potencialidades. Y a partir de esa lógica, tratar de guiarlos, orientarlos y acompañarlos para que sean mejores personas. Es un reto, es difícil, los padres viven circunstancias muy complejas al exterior, muchas demandas, y entonces esto hace que de alguna manera se sientan abrumados, ¿no? De repente sientan que tienen que cumplir con tantos roles, pero lo básico es considerar que lo que tú tienes en tus manos es un ser con toda una serie de capacidades por desarrollar. Entonces, lo que lleva esta crianza positiva es la mejora del otro, el trato con amor del otro, ¿no? Comentabas que hay como distintos roles que se llevan dentro de la familia. Y entiendo que es muy complicado, bueno, en mi punto de vista, pues porque yo apenas tengo 20, entonces sí creo que es complicado tener hijos. Ya no me imagino mis 20 teniendo un hijo. No, definitivamente no. No, claro que no, estamos en la universidad apenas. ¿Tú qué le dirías a estos, a lo mejor, padres jóvenes que están empezando con este tema de la crianza? Pues porque obviamente no tienen todas las herramientas necesarias para un poquito llevar bien su crianza.
¿cómo les dirías o a los padres primerizos que empiecen en este Ok. punto de la crianza? Partimos del hecho de que nadie nos enseña a ser padres, o sea, Ujú. eso no viene en ninguna, no vas a la universidad a eso, ¿no? Lo que haces es que te conviertes en padre cuando lo haces conscientemente, Ujú. ¿no? Que es una realidad, cuando lo deseas, cuando lo planeas, va, te conviertes en, y eso ya es un factor de ganancia. Cuando llegas y te conviertes en padre porque de repente, pues, alguna cuestión se dio, ¿Sucedió? se chispoteó, lo que haya sido, va, ya está. No puedes regresarlo, siempre bromeo, no puedes regresarlo por DHL, ¿no? Entonces, tienes al bebé ahí, tienes a la persona ahí, y entonces la idea central es que empieces a asumir. Yo empezaría por recomendarles que asuman su rol. Cuando tú te conviertes en padre, tienes que estar muy consciente que esa criatura no pide venir, esa personita está aquí y está a cargo tuyo. Tú eres el responsable de ese pequeño o esa pequeña, según sea el caso, y a partir de esto no tendría que ser tan abrumador porque tú vas asumiendo tu rol. Claro, somos inexpertos. Yo creo que ningún papá, aún ya siendo más adultos, puedes decir, ay, bueno, yo soy un padre fantástico, yo no creo en eso. Creo que es un proceso de aprendizaje. Sí. Entonces, si tú empiezas a asumirte como responsable de ese pequeño o esa pequeña, ya vas de gana. Te permites reconocer que tienes que aprender, empiezas a familiarizarte, escuchas qué hace, cómo está, pero básicamente lo que está en esa relación es una relación de amor, una relación de respeto, una relación de colaboración y aprendizaje, ¿no? ¿Cuesta trabajo? Sí. Nadie va a decir que esto es sencillo. No hay manuales. Hay muchísimos libros y muchísimos expertos. Pero básicamente, mientras tú asumas tu rol y reconozcas que hay una relación de amor, el vínculo se puede favorecer. Empezaría yo por eso. Yo siempre digo que somos como, o sea, que no somos como Polly Pockets, no venimos con todo incluido. Entonces, pues Exactamente. también es encontrar quiénes somos, qué nos gusta y creo que encontrar simpatía entre, pues, el papá que está teniendo al niño o a la niña y el niño también que, pues, también se adapte porque de ambos es la primera vez viviendo. Así Sí, es. claro, justo. O sea, creo que, por ejemplo, muchas veces caen cuando se habla de estos temas en redes sociales, por ejemplo, en que no debes tratar a tus hijos como de tal, tal, tal y tal forma, pero se les olvida que precisamente todos los niños no son iguales. Entonces, por ejemplo, yo puedo ver, no sé, hay una niña pequeña que es súper tranquila y la crianza respetuosa como la pintan en redes, Sí le funciona funciona. perfecto porque la niña se queda sentada y no hace nada y existe. Pero luego tienes otro niño y quieren aplicar el mismo formato y luego juzgan a las mamás porque no lo aplican, pero pues el niño definitivamente no es idéntico. Si entre los gemelos, tú lo sabes bien, entre los gemelos que biológicamente vienen, ¿no? Con esta información compartida, hay diferencias. Entonces, más a mi favor, creo que otro de los elementos centrales cuando hablamos de crianza positiva, respetuosa, es eso, entender que cada uno tiene su singularidad y entonces hay que aprender a conocernos en este proceso. Nada es igual. Los ciclos de la familia pasan por distintas etapas, ¿no? Desde que la concepción, el nacimiento, las distintas etapas a lo largo de la vida, pero me parece que reconociendo la singularidad de cada hijo te permite otro elemento central para ir pensando y generando esta relación. Podrás ver muchas cosas, te podrán decir que hay cosas muy fáciles. El rol de ser padre no es un rol sencillo. En tiempos modernos, o posmodernos, mejor dicho, se hace más complejo por una serie de influencias. Pero, insisto, es algo que tienes que, a través mucho de ensayo y error, siempre y cuando de fondo esté el respeto, el amor, el cariño, el mirar a tu hijo como un ser de posibilidades que puede aportar independientemente de su condición, ¿no? Ok. Y por ejemplo, ya vimos que pues obviamente cada familia es un mundo, cada niño es un mundo, pero podríamos decir que algún tipo de metodología para la crianza positiva, Sí. ¿sí? Mira, yo empezaría por tomar, y voy a permitirme leer algunos Sí, pasos claro. Adelante. generales, ¿no? Que tendría que ser como, de entrada, esta cuestión de los valores, ¿no? Saber que lo que une una familia, vamos a hablar de una familia tradicional que sería como considerada como las que permiten más
el desarrollo pleno. No es ley, que quede claro. Cada familia es un mundo, ya lo mencionaste, ¿vale? Entonces, partes del hecho de que se une la familia, de que hay vínculos mucho más profundos en esta relación, y entonces el amor es lo que domina, los valores, ¿no? De manera positiva. A partir de esto, uno de los elementos claves es tener reglas claras, ¿no? Estos límites de los que hablabas en un inicio, pero estos límites que sean claros, hablados, es como cuando llegan a la clase ustedes y entras a tu primera clase y el docente te dice, a ver, la normativa es esta, tal, tal, tal. Entonces tú ya sabes a qué te atienes, Sí, ¿no? claro. En el caso de los hijos es lo mismo. Una idea clara entre los padres que lo dialoguen para saber en qué están de acuerdo, en qué van a manejar, cómo lo van a hacer. Otro elemento central es establecer un contexto seguro. El ámbito del hogar es el lugar en el cual cuando tú llegas a casa, pues te sientes como liberado, aceptado incondicionalmente. Entonces, establecer ese ambiente seguro, porque los niños tienen que crecer en un ambiente positivo, libre de preocupaciones. Esto, hago un paréntesis, el grueso de la población muchas veces no puede tener estos contextos por las necesidades que viven o en los contextos en los que se encuentran, como donde hay excesiva violencia, donde es el triángulo rojo, donde hay corrupción, ¿no? Estas historias tristes que vemos hacen que el ambiente sea menos favorecedor, pero no por ello. Si los padres con sus condiciones pueden permitir ese ámbito, bueno, pues es favorable. Mostrar mucho interés por las actividades del niño desde edades tempranas. ¿Qué hace? ¿Cómo sonríe? ¿Cómo lo puedes estimular para que genere, ¿no? Las conexiones cerebrales, cómo se hagan los vínculos, proporcionar juegos o materiales adecuados, ¿no? Eso es muy importante. Tiene que ver con estar consciente de este rol para favorecer el desarrollo del niño. Los espacios de intercambio y relación son importantes, ¿no? Buscar cosas que sean significativas, ¿no? Este ejercicio de los espacios de convivencia y formación no formal, no estás en la escuela, son importantes para crecer, ¿no? Entonces, el aprender a tener una convivencia sana en el hogar, darle la palabra entre todos, el que colaboren o participen los hace muy útil, el que levanten su plato, independientemente de las condiciones y la edad, ¿no? Hay edades para todo, pero son importantes esos detalles. Concentrarse en el comportamiento deseado. Y cuando yo digo comportamiento deseado, es buscar que nuestros hijos cumplan con lo que nosotros estamos educando, pero no a golpes, no violentando, sino justamente una forma de tener claro esto que acabo de mencionar previamente para buscar ejercicios y tareas puntuales que enriquezcan esa convivencia, ¿no? De alguna otra manera buscar, ¿no? Que se vaya generando el autocontrol, la autogestión de tus emociones. Todos tenemos emociones y todos temperamento, ¿no? Que puede explotar porque a lo mejor lo heredas, porque lo tienes en el entorno, pero hay que aprender a autorregularlo. Y parte del ejercicio de esta crianza positiva es eso, el autocontrol. También va a permitir que se genere un apego positivo. Entonces, si miramos, es una especie de varias dimensiones o condiciones que generan valores, que generan empatía, que generan solidaridad y que de fondo está el hecho de que todos crecemos en familia, ¿no? No es que los niños, como son los menores, son los que requieren de ese crecimiento. Cada relación que tú tienes e intercambio en el sistema familiar enriquece y también forma a los adultos, ¿no? Entonces eso es importante. Se me ocurre, llega el abuelito a vivir a la casa y cambia la dinámica, Sí, ¿no? Totalmente. ¿Cómo lograr que se dé una convivencia favorable ante la llegada del abuelo, que tiene una forma de vida, una serie de ideas, establecer o reorganizar las normas, y ¿no? los roles. Exactamente, porque esto es una especie, te digo, de negociación, de diálogo, de escucha. Pues somos humanos, ¿no? Somos personas, claro. ¿no? Esa es como la idea. Son algunos tips. Ok. Yo estaba pensando, o sea, bueno, mientras nos comentabas, o sea, sobre todas estas metodologías, yo estaba pensando que, bueno, este es el mejor caso en el que, pues, a lo mejor el mundo es un poquito de color rosa y así, pensando un poquito que podemos llevar esta metodología en otro tipo de privilegios y otro tipo de cuestiones. Sí. Pero, ¿qué sucede cuando
cuando, por ejemplo, el infante sufre de algún tema psicológico, sufre de algún tema con el que nació así, crónico, ¿qué sucede y cómo puedes a lo mejor lidiar con ese conflicto? Ok. Tocaste un punto muy interesante. Cuando un hijo nace, por ejemplo, con alguna discapacidad, nadie lo planea. No es algo que la pareja establezca y vuelvo a lo mismo. Como bien lo dijiste, partiendo de una familia nuclear. Estamos hablando de papá y mamá, que tiene ciertas condiciones. Cuando un hijo nace con una discapacidad, tiene una condición particular, la dinámica de la familia cambia por completo. Entonces, esto que estamos planteando de manera idílica, ¿sí? Y no porque no busques alcanzarlo. Recordemos que el ideal, esa es la idea. Sí. Ahí está. Sí, ahí Y yo trabajo hacia ello. Me puedo tropezar muchas veces, pero mi meta está va para clara. allá. Entonces, la familia que tiene estas situaciones igual tiene que empezar a lidiar de entrada con una especie de duelo, ¿no? Ante el hijo esperado y el hijo que llega, ¿no? Porque también es eso, nos generamos muchas Eso. ideas o Ajá. muchas perspectivas de lo que queremos y deseamos, y cuando se rompe esa idea, esa ideología de lo que tenemos como familia perfecta, pues obviamente hay una fractura en la familia y Así una es. fractura tanto de los papás como del infante. Así es. Entonces, justo como lo acabas de mencionar, los padres, todos cuando nos convertimos en padres en ese rol, pues tienes una serie de expectativas sobre el hijo. Que el hijo sea X, que el hijo sea Y, tan es así que decides su nombre, le pones un espacio y de repente ese hijo no llega como lo esperabas. Entonces ahí hay que empezar a trabajar desde los padres y el entorno, las redes de apoyo son importantes. Entonces, el trabajo de un hijo, de reconocer a un hijo con discapacidad es complejo, pero no imposible. ¿Por qué? Porque partimos del mismo hecho, que hay amor, que trabajas esa aceptación incondicional, que en teoría se debe de dar en las familias, a veces la estadística no nos favorece, pero el común denominador de las familias debe o se busca que se trabaje y estén en ese sentido. Reconocer que ese hijo no tiene quizás lo que tú esperabas, pero tiene esa singularidad, repito la singularidad, y entonces empezar a conocernos para saber qué condiciones tiene el pequeño, informarnos del diagnóstico o la situación que se está presentando, ir al factor salud, que es el que primero nos acerca, luego el factor psicológico que ayuda, el factor educativo, porque la escuela va a ser un agente central, y seguir trabajando en ese sentido. O sea, la crianza positiva no tiene que ver con un perfil particular. Tienes que estar consciente que lo más importante es que la familia es el foco. Existen influencias del exterior que ya no controlamos. Sí, claro. Y claro, si tú me dices si el niño pues nace en perfectas condiciones, llamémosle así, sin una discapacidad, pero nace en un contexto de vulnerabilidad en la sierra, ¿no? Entonces ya se complejizó todo. Eso no implica que no pudieran los padres, desde esta esencia natural y espontánea del sistema familiar, porque no tengo que leer 25,000 libros para esto, siguiendo como este sentido común, tratar de reconocer que si a mí me educaron a golpes, yo no quiero repetir ese Sí, patrón. claro. ¿Ok? Sí. Entonces, bajo esta lógica, me parece que se puede generar la solidaridad, la empatía. Las familias que viven la presencia de un hijo con discapacidad o una condición particular tienen otra dinámica por completo, pero también tienen otros factores a favor, como son, por ejemplo, la resiliencia. Construyen una serie de condiciones, bagajes, andamios que los permite dar respuesta a esas necesidades complejas en su interior y en el exterior, porque el exterior pues no está formado, Sí, creado para para ellos. ellos. Y yo creo que hay un punto importante que hay que recalcar en todo lo que nos has comentado, que la crianza positiva es independiente a tu estatus económico, a tu situación emocional, psicológico, físico, tu entorno familiar, es independiente a eso. Yo creo que, como dijiste, hay maneras en las que se puede llevar a cabo esta crianza positiva considerando el entorno. Un ejemplo, pues decías que obviamente lo de lavar platos es importante, tengas la posibilidad de que tengas a alguien que te ayude en tu casa o no, creo que también te genera un sentido de responsabilidad. Y como tú dijiste, hay edad para todo, porque hoy en día vemos muchos adolescentes que pues tienen muchísimo dinero, pero pues tienen muy pocos, por así decirlo, valores o no saben cómo relacionarse en la sociedad.
y hay personas que a lo mejor no nacieron con mucho, pero saben relacionarse en la sociedad. O sea, yo creo que es importante recalcarlo porque los papás que nos estén viendo no se sientan discriminados si está la posibilidad o no está la posibilidad económicamente o su situación familiar es diferente. Hay maneras en las que se puede hacer esta crianza positiva y hay pasos y metodologías como tú nos los comentabas. Estando consciente, insisto, y regreso al punto de asumirte en tu rol. Mientras más consciente seas de ti mismo, ¿no? Esta conexión de darse cuenta, te permite entonces observar que hay otras cosas alrededor. La crianza positiva no es un modelo que se tenga que vender. Me parece que tiene que estar centrado en la naturaleza de las personas. Podemos reconocer que a lo mejor no tiene que ver con un nivel educativo alto o bajo, tiene que ver con un sentido de ser persona y cómo identificar ese sentido. Y reitero, pues si a ti te educaron de una manera, cuando tú tienes hijos, tienes la capacidad de decidir cómo quieres educar a tus hijos. La realidad que tú afrontes también te permite tener una serie de expectativas y organizarte. Existen muchas condiciones del exterior que complejizan, ¿sí? La economía, la violencia, no sé, estas realidades sociales que tenemos nosotros en zonas de cuestión de género, ¿no? Estos rechazos por si eres mujer, no eres mujer, por si eres hombre. O sea, todas estas cuestiones que están de fuera permean a la familia en el interior, pero lo más importante es reconocer que la familia como sistema tiene un conjunto de posibilidades. Y si aprendemos a conocernos, ¿no? Como familia, y te apoyas de otros elementos porque estás siendo responsable de tu rol, te asumes como capaz de desarrollar en el otro potencialidades y también desarrollarlas en ti, me parece que ya vamos de gana. Mucho del trabajo, por ejemplo, en las escuelas para padres, en las instituciones educativas, es eso, ayudarles a darles tip, pero lo primero es que se asuman. Estos padres muy jóvenes de preescolar, por ejemplo, ¿no? Que se asuman como padres con una responsabilidad, que se tienen que organizar. Tú no puedes pensar, o no debieses, mejor dicho, no puedes porque sí se puede dar el caso, no debes pensar en educar a un hijo de manera negligente. Sí. El hijo no vino porque quiso. O sea, tú lo trajiste. Bueno, fue que quiso llegar más rápido, pero esa es otra cosa muy diferente. Así es, pero ya está. Ya está. O sea, te digo, o sea, se te puede chispotear, bueno, pueden suceder tantas cosas, pero el asunto es que ahí está. Y estamos hablando de familias nucleares. Hablemos de familias monoparentales, ¿no? Donde solo hay una figura. Bueno, pues la responsabilidad se tiene que hacer y ojo, hace rato mencioné las redes de apoyo. Las redes de apoyo puede ser la familia extensa, puede ser la escuela, puede ser los contextos religiosos o tu fe, como la manejes, pueden ser, voy a irme un poco a la discapacidad, por ejemplo, los profesionales que orientan y acompañan. Entonces, ayudarte en esa red te permite también hacer una crianza más positiva. Sí, yo creo que también igual recordando, como lo comentaba hace rato, creo que tanto el padre como el infante es la primera vez que están viviendo. O sea, es la primera vida que están viviendo ambos. Y yo creo que tanto como nosotros, como los hijos, como los papás, tenemos que apoyar y ayudarlos a entendernos. Porque tanto los papás tienen sus conflictos y sus problemas, como también los hijos tenemos nuestros problemas. Claro. Porque muchas veces, yo lo veo en este tema de, o sea, nuestros papás, que son como de otra generación, que no se les educó, por ejemplo, la psicología a muchos de nuestros papás. Entonces andan luego cargando con ciertos traumas, vamos a llamarlo así, que lo replican en los hijos, que ni siquiera están conscientes de que están replicando los mismos patrones que tenían sus papás con ellos, por más que digan, no, como decíamos hace rato, a mí me pegaban en mi infancia, yo no lo voy a replicar. Sí, pero muchas veces lo replicas sin darte cuenta. Exactamente, no eres consciente. Sí, justo es lo que más rescato de esta parte, el hacernos pues conscientes o en los papás hacerse conscientes de es mi hijo, ya tengo que informarme con los recursos que cada persona tenga, pero hacerte cargo, no solo dejar que fluya la situación. Lo dijiste completo. Claramente. Hoy muchos de los conflictos es eso, ¿no? Que fluya, que ahí va.
no se le puede pegar, no se le puede decir, no se le puede hacer nada. A ver, no tienes que pegar, efectivamente, no tienes que llegar a eso, pero sí tienes que entender hay consecuencias. Que hay consecuencias, por eso decía yo en un inicio, las reglas claras, ayudar a autocontrolarte, autogestionar tus emociones, ¿no? A todos nos pasa, y si yo tengo un temperamento volátil, más trabajo me va a costar controlarme, ¿no? Pero tengo que aprender, porque yo no puedo ir por la vida golpeando a la gente o pegándole de gritos. Sí, no. O sea, no, eso se enseña en el hogar. Y cuesta trabajo, sí, porque entonces imaginemos, un padre igual de volátil y un hijo que heredó el temperamento, o sea, va a ser una bomba en la casa. es una bomba. Entonces, si no aprendes a moldear, a encontrar tiempos, esto del tiempo fuera, darte espacios, esto de al chiquito enseñarle, a ver, respira profundo, ¿no? Date tiempo, a ver, te dejo tu espacio, una serie de técnicas que hay que se ocupan desde la escuela, por ejemplo, en preescolar, o bien que desde el hogar las puedes ir manejando, son condiciones de ir aprendiendo. Viene sin manual el asunto, o sea, entonces, lo primero es tomar conciencia de tu rol. Ya no estás solo, ya no vas por la vida, o sea, ya tienes la responsabilidad de un pequeño que, insisto, es tu obligación primero. Lo demás o lo que está alrededor colaboran en ese proceso, pero es nuestra responsabilidad. Y ahí es donde viene esta decisión de qué tipo de crianza quiero dar. A mí me habrán dado una, pero siendo consciente me informo, averiguo. Hoy las redes para eso son, o sea, hay muchas opciones. Hay que buscar las que sean serias, las que sean con fuentes, las que tengan un fundamento, porque si no, lo mencionabas al inicio, cualquier cosa puede estar ahí, como lo dijo, se convierte en el gurú, y no es gurú, ¿no? Sí, o sea, Wikipedia. ojo. Justamente Sí, eso es como uno de los temas que creo más importante hablar en esta plática, porque he visto mucho sobre el tema de los límites, y pues como decías al principio, es fundamental establecer las reglas, cómo se van a hacer las cosas, pero a la hora de que el niño no lo cumple, porque en algún momento no lo va a cumplir, ¿cómo pueden llevar esto? Porque he visto que muchas personas o se frustran, o llegan a la violencia, o llegan a castigos, digamos, que el niño ni siquiera relaciona. Es un niño de 2 años, le pegó al amigo y el castigo es no puedes ver televisión una semana. El niño no está entendiendo que no le tiene que pegar al amigo. Entonces, ¿a eso cómo se ve aquí? Me parece que uno de los primeros ejercicios es estar consciente de ti, ¿no? Es decir, el hijo hizo algo que no es lo correcto, ¿qué está pasando conmigo? ¿Qué emociones estoy viviendo? Porque si no, entonces a rajatabla, ¿no? O sea, ¿no? No, y también quedar claro que hay niveles de violencia. Exactamente, y de frustración. O sea, yo, papá, puedo sentirme frustrado porque estoy enseñando algo y no estoy viendo resultados, pero esto es ensayo y error. Entonces, hace muchos años, están muy jóvenes, pero te decía, había un programa que era para ayudar a los niños y te decía cuenta hasta 10, ¿ok? Entonces, como papá o como adulto, pues el primero que tiene que, no, este autoconocimiento, este autocontrol, esta autogestión de emociones, ¿qué está pasando conmigo? Para que yo entonces respire, me dé mi tiempo, cuente hasta 10, ¿no? Y entonces sí, ya, mucho más claro, sin la emoción, la hervidera esto ¿no? del estómago y no la cabeza, por llamarlo de alguna manera, te acerques al pequeño y entonces, a ver, vamos a hacer un acuerdo, vamos a dialogar en el lenguaje del niño. No estás hablando con un joven, estás hablando con un niño, entonces tienes que aprender eso. El niño no lo entiende, está haciendo su pataleta, dale tiempo al niño también. Dale tiempo al niño. Igual, pero él todavía no se autocontrola. No, pero que aprenda a sentir esa emoción. Porque si no, entonces se niega. Tienes que aprender a sentirla, a vivirla, a reconocerla y controlarla, ¿no? Entonces, claro. Esto es ensayo y error, insisto, de aquí para acá y de allá para acá. Y no solo creo que sea eso, igual creo que son temas que en algún momento ya tocaremos a futuro en otros episodios, pero justo lo que es el desarrollo del niño, porque pues no es el mismo control el que va a tener el niño de 2 y el niño de 8. Y o también el joven de 15. Sí, claro, también. Y yo creo que al final, en la parte de los papás, es responsabilidad de ellos, como decías, educarse, porque obviamente un niño de 2 años no se va a poder educar. No. Le tocará en su momento que, por más que el papá pueda hacer todo perfecto, pues al final el niño, el infante,
va a crecer con ciertos traumas porque, pues, por más crianza positiva que tengas, yo creo que el niño siempre va a tener algo que tenga que sanar y en su momento lo tendrá que sanar. Yo creo que cuando tienes un hijo, tú tienes que sanar eso que tú tienes para poder educarlo de la mejor manera que puedas. Sí. Esto de hacer también un proceso interno de autoevaluación, autorreconocimiento, pues es importante. Todas las fases de la vida del ser humano son importantes. Hay que irlas entendiendo poco a poco y tomando conciencia de ellas, ¿no? La vida no es nada más todo felicidad, ¿no? Todo tiene que ser un aprendizaje. Yo a veces no lo llamaría tan un trauma. Hay cosas en la vida que te pegan, pero uh, creo firmemente que esa experiencia es un aprendizaje y yo sigo rescatando la resiliencia. Yo soy una ferviente creyente de que la resiliencia es algo que podemos desarrollar, que tenemos condiciones, pero que se desarrolla en una relación con otros. Y eso puede suceder, ¿no? O sea, la vida es una serie de conjuntos de aprendizaje. Ser padre es un trabajo difícil, es un trabajo serio, pero que también te da pues toda una serie de satisfacciones, ¿no? Entonces, alguien decía alguna vez, algún ponente que escuchaba yo, es una especie de un agridulce, ¿no? Claro, tienes una parte que es muy motivadora, que te llena de emoción, que fluye todo y claro, hay una parte que es amarga porque pues hay que darle, ¿no? Y entonces hay que trabajarle, hay etapas de vida complejas, hay situaciones de vida, es una olla express este asunto que tiene como pequeñas válvulas, ¿no? Liberas la presión y de repente se vuelve a concentrar. Lo que no quieres es que reviente, ¿no? Entonces, ese es el ejercicio. Me parece que es un trabajo continuo, estar muy conscientes. Cuando tú eres consciente y vislumbras que tienes que seguir aprendiendo, ya abriste otra pauta, ¿no? Del experto, de lo que hay, de libros, de temas, del colega, ¿no? Eso me parece que puede ayudar mucho. Sí, finalmente, o sea, creo que educar con crianza positiva no significa que tus hijos vayan a crecer perfecto y nada en la vida les va a pasar. No, obviamente va a haber situaciones, hay un punto en el que también como persona no vas a tener el mejor día y vas a tener el mejor control y todo, pero finalmente creo que da más herramientas a los niños para desarrollarse de una mejor manera, porque aparte creo que también es muy importante que precisamente al ver al adulto, pues controlarse y decir, ok, me estoy sobrepasando, ay, voy a tomarme 5 segundos, hace que el niño diga, ah, así se hacen las cosas, en vez de que pues tenga que aprenderlo de otras maneras. El ejemplo arrastra, dice, ¿no? Y otra cosa que es importante, alentar cuando hay una acción positiva. O sea, hablábamos de los golpes, ahora hablemos, insisto, desde el punto positivo, que tiene que ver mucho con la psicología positiva, ¿no? Entonces, es eso, es mirar que también tengo que alentar las cosas buenas que haces, para que entonces también me cargue el 20 y diga yo, ah, mira, si hago esto, recibo premio, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Eso también es importante. Sí. Yo creo que también al final, como dices tú, Val, la crianza positiva o los diferentes tipos de crianza que existen puede generar o cosas, o sea, no vas a crecer perfecto, pues, porque siempre hay cosas que salen de tu control y hay cosas que tú no vas a saber manejar como papá. La pérdida de un familiar, la pérdida de una mascota, el trabajo, la salud, o sea, hay muchas cosas que salen de tu control que a lo mejor ni tú mismo puedas saber autogestionarlas. Se te muere un familiar y no, o sea, estás en un momento muy vulnerable y no sabes cómo autogestionar esa emoción porque también es válido que la sientas, pero dices, la siento, pero no quiero que mi hijo me vea así, no quiero que, o sea, como que hay muchas cosas que lo complican, pues, pero creo que al final son las herramientas que nosotros vamos adquiriendo también con el paso del tiempo, porque no hay como la práctica para la teoría de todo el conocimiento que vamos adquiriendo. Creo que también se vale en algunas ocasiones equivocarnos, claro, como papás y como hijos, es válido para que, porque al final no ninguna familia es perfecta. No, y tú dijiste esto de la perfección. Bueno, ¿quién nos dijo que tenemos que ser perfectos? O sea, ese es el problema también, te asumes un rol, introyectas la información y se queda como si siempre tuviera que ser así. Y quisiera yo mencionar, cuando hablabas de la equivocación, hay una, en este enfoque y modelo,
hay un modelo de las 3 R's para la recuperación del error. Y son reconocer, reconciliar y resolver. Entonces, tú, padre de familia, puedes reconocer que te equivocaste. Puedes reconciliar lo que está en juego y resolver el problema que se está presentando, ¿no? Pero para hacer estas 3 R's, en teoría suena muy padre. Ahora, hazlo en un momento de ebullición, de molestia. Por eso darte tu tiempo, reconocer y también autogestionarte tus emociones, ¿no? Y también creo que saber cuándo decir las cosas, porque creo que cuando decimos cosas cuando está hirviendo el estómago, cuando tienes mucha emoción, creo que decimos cosas que luego no queremos decir. Como dices, date tu tiempo. Me acabo de enojar con mi hijo, 5 minutos, regreso ya en zen, en paz. Exacto. Hay que hacer pilates como lo hace Val. Hay que practicar un poquito de tú dices. yoga para gestionar ese enojo y no liberarlo con el hijo, porque al final va a replicar esas actitudes. Sí. Entonces también es válido como papá sentir esa emoción de que, ay, mi hijo me sacó de quicio, y ve y pega la almohada si quieres, pero gestiona esa emoción, libera esa energía y ya regresas y, como tú dices, los límites y los roles que cumple la familia ya los pones a prueba de las 3 R's y todos los límites que habías platicado. Justo. Y si no te lograste controlar, pues ahí están, ¿no? O sea, como decíamos, hay errores. Y es muy valioso esto de acercarse. O sea, creo que en nuestro entorno y en cómo hemos crecido, mínimo como nuestra generación, el perdón de los papás es una cosa rara. Sí. ¿Sí? Algo desconocida. Aprender a pedir perdón. Es que eso es, Sí, ¿no? también eso como papá y como hijo. Sí. Fíjate que mencionabas algo interesante que tiene que ver con la comunicación, tú que estás en esa área. Uno de los elementos de estudio es la comunicación, ¿no? Entonces, generar espacios abiertos para la comunicación de emociones, de sentimientos, de situaciones, pues es todo un reto, o sea, no es sencillo. La comunicación es uno de los principales problemas por los que llegas a terapia, ¿no? Tengo problemas de comunicación en casa, tengo problemas de comunicación con la pareja, ¿no? Porque de verdad es muy complejo pensar, sentir y decir. Entonces, hay que ser como lo más congruente posible con esto y tiene que ver con esta autorregulación, ¿no? Sí, yo creo que tiene también mucho que ver con esta parte, o sea, como en general todo, de no ver al niño como, no sé, o sea, como un extra. O sea, como esta integración de es una persona, antes que mi hijo es una persona y yo soy persona y somos lo mismo. Entonces, este respeto, yo me puedo disculpar, porque muchos papás a veces dicen, es que si me disculpo, ya va a ver que, no sé, no tengo autoridad, ajá, que no soy esta persona que lo sabe todo, no lo sabes todo. No. Y el niño, qué mejor que lo aprenda, que nadie sabe todo, que se puede disculpar, que hay una interacción aquí y que lo estás viendo. Y que no hay arrogancia. Exacto, y no es este asunto de la perfección. Esto de la autoridad que mencionaste, bueno, la autoridad es un ejercicio que te ganas, que lo trabajas. Tú puedes llegar a algún lado y decir, esa es autoridad. Ajá, ¿autoridad en qué? Moral, profesional, en algún área, ¿no? También te lo ganas, lo tienes que trabajar. Entonces, en el hogar la autoridad, no soy yo porque soy papá y trueno los dedos, ¿no? A muchos nos enseñaron así, a otros no. Hoy el problema es que ni siquiera asumen el rol de autoridad y entonces viene, ¿no? La crianza que tiene que ver con un patrón negligente, es lo que te decíamos, exactamente, o permisiva, ¿no? Todo se vale, no. Ojo con esto, son límites muy delgados, pero hay que entender que la autoridad te la ganas, ¿no? Y un hijo es tuyo y claro, pues pasa por las etapas, pequeño, eres su Dios, te conviertes en adolescente y no, y ya le empieza a ver los errores al papá, ¿no? Y te conviertes en un joven y entonces, a ver, vamos a hablar porque ya no me entiendes, no son las mismas cosas. Y llegas al final diciendo, cuánta razón tenía mi papá, ¿no? Es parte de la vida, este aprendizaje, sí, y a todos nos pasa, ¿no? Pero en esto que bien decías de entender que somos persona, es esencial y que esa persona pues obviamente la amas infinitamente, ¿no? No, y también están estas cuestiones luego cuando el papá está ausente o se desapareció el papá o la mamá y luego 10 años, 5 años, cierta cantidad de tiempo, quiere regresar y soy tu mamá. También creo que hay títulos que se ganan y circunstancias que
que te alejan y te llevan a otros motivos de tu vida. ¿Qué consejo les dirías a estos papás que por alguna circunstancia se tuvieron que alejar de su núcleo familiar y ahorita quieren regresar? Porque también eso es un punto importante de la crianza. Mira, yo creo que hay que valorar, me voy a poner en el rol del padre ausente y que llega. La primera pregunta es, ¿qué te llevó a acercarte en ese momento? ¿No? ¿Por qué hasta este momento? Hablar desde plena honestidad y reconocer que el amor es algo que se alimenta como una plantita. Entonces no puedes llegar a imponer algo cuando no conoces a ese hijo. Entonces parte del trabajo es conocerlo, ¿no? Ya los procesos que se vayan dando, pues va a ser en esa interacción que tanto el hijo o la hija está dispuesto también, que tanto el padre o la madre están dispuestos a ese encuentro que tiene que ver de cero. El hecho de que seas papá o mamá y no hayas cumplido tu rol como tal por las circunstancias que sean, no te da una autoridad de lo que hablábamos, ¿no? Tan es así que, bueno, hoy sabemos que hay padres no adoptivos, ¿no? Y el padre adoptivo puede ser el del mejor rol no porque sea un padre natural, ¿no? Entonces, también es otro punto de análisis y es toda una dinámica, ¿no? El rol de ser madre, pues tampoco es algo que venga como chip, ¿no? Deseas serlo y se genera todo eso. Y hay padres que tienen un sentido, a padres varones me refiero, que tienen un sentido de la maternidad mucho más desarrollado que la propia mujer, ¿no? Entonces, esto es, insisto, es un proceso de crecimiento, de interacción, de intercambios, que permita reconocer que somos personas que asumimos roles y que ese reto es aprender ese rol que yo asumo en este desarrollo y aprendizaje y crecimiento del ser humano, ¿no? Sí, claro. Sí. Ahorita me gustaría hablar un poco también de lo que estábamos hablando hace ratito sobre el tema de la autoridad, porque creo que ahorita se habla mucho precisamente de la crianza positiva, pero de otros tipos de crianza también. Ahorita me hizo como mucho sentido este juego como de la autoridad en cada punto. O sea, por ejemplo, la autoridad en la crianza negligente, en la permisiva, en la autoritaria. ¿Nos podrías hablar un poco del impacto que tienen este tipo de crianzas? Porque a veces creo que no se nota, bueno, sí se nota, pero no se concientiza mucho. O sea, muchos a veces comentan, no, pues es que a mí me criaron a punta de gritos y yo salí bien. Ve a terapia y vas a ver que van a salir todos los papitos. Sí o no. Sí, ese dicho es muy común. Mira, teóricamente pues hay estudiosos de estos asuntos sobre el tipo de, ¿no? Crianza que se da y la disciplina que se aplica, ¿no? Entonces, hay padres que son autoritarios, hay padres que pueden ser, que son permisivos, hay padres que son democráticos y hay padres que son negligentes, ¿no? Si así de revisada rápido, pues dices el padre democrático, ¿no? Que es la democracia, el ideal de toda sociedad para hacerlo, ¿no? Pero hay complejidades cuando hablas de ser netamente democrático porque hay reglas, hay normas, hay que manejar, y hay un juego de emociones. Sí. Entonces, hay que manejar estos, me parece, ¿no? Un equilibrio entre estos modelos que existen, ¿no? Estos manejos de la autoridad como tal. A mí me preocuparía muchísimo, personalmente lo digo, el negligente, porque entonces es una negación completa, no reconoces que estás, y el permisivo, porque entonces te da chance de todo, no pasa nada. Y los hijos necesitamos, así como los estudiantes, saber de dónde agarrarnos, saber hasta dónde sí y hasta dónde no. Y claro, hacemos, ¿no? En la familia ejercicios de si digo esto, digo lo otro, a ver hasta dónde, ¿no? La liga se estira, bueno, eso nos da una pauta clara de hasta dónde puedo llegar o no. Tiene que ver con los límites que mencionabas en un inicio. Y yo creo que en esta parte de que dices de estirar la liga, creo que si estamos hablando de crianza permisiva, o sea, uno como hijo, obviamente, cuando viene se le acerca el papá de que quiero dinero, intentas negociar qué tanto y aprendes a negociar. Creo que también en tu entorno familiar aprendes a muchas cosas. Exacto. O sea, a negociar, a convivir, a ser político, o sea, a muchas cosas. Y yo creo que en este caso, que brevemente nos comentaste lo permisivo, creo que
el papá te va a decir, sí, ¿cuánto quieres? ¿No? En vez de que aprendas a ganártelo y a negociar por ese dinero, crees que la vida es más sencillo y que las cosas las tienes que tener por el simple hecho de existir. Y creo que no, creo que muchas cosas que tenemos y que la gente tiene, se la gana. Sí. Y justamente creo que actualmente en redes sociales este tipo de crianza permisiva se confunde mucho con el tipo de crianza positiva. Sí. Igual por eso creo que fue muy importante hablar de esta parte de los límites que hablamos hace ratito, porque sí, o sea, lo he visto, no, pues es que el niño tiene que vivir, tener sus experiencias, déjalo, es una persona, como se confunden mucho los conceptos, pero Exactamente. realmente dejar a tu hijo fluir en la vida, que nada le moleste y que pues No. finalmente sí le da un daño, por más que Así tú es. estés ahí, lo estés viendo y le sonrías y, ay, sí, tú puedes, Sí, también falta esta parte, creo, como decías, de confrontación así y es. de saber que hay alguien que está ahí Así y es. que no solo me dice, sí. Sí, porque te digo, te tienes que agarrar de algo, Ujú. eh, esta parte de las normativas o las reglas o esto de lo que hablábamos en cuanto a la disciplina, tiene que ver con no castigar, sino realmente ponerte hasta retos, ¿no? ¿Hasta dónde llego? ¿Cómo llego? ¿Y de qué forma? Y hablabas de esto que se confunde. Yo no sé si esto ayude de alguna manera. Un estilo de crianza positiva busca que se crean cosas, se desarrollen, se nutra a la persona, se alimente a la persona y se oriente. No sé si estos elementos puedan dar claridad, porque si te fijas en el centro está la personita, pero que tú buscas que lo acompañes, que se alimente de cosas positivas. Entonces, de repente, dejarlo así a la buena de Dios, Sí, pues no. ¿no? O sea, te digo, que no sepas como adolescente hasta dónde puedes jalar la liga, ¿no? Digas, no, pues el hecho de que me digan en mi casa que no se puede, no hay, pues también me puedo enojar en ese momento, pero luego lo vas a agradecer. El que en el trabajo te digan, oye, hay un horario, una condición, digo, y que no lo sepas cumplir, es parte de este ejercicio. Entonces, no todo es Y también, a la buena de Dios. o sea, como te decía hace rato, que te aprendas a ganar las cosas. Cuando te dicen que no, intenta más, o sea, Claro, intenta con más claro. ganas, porque en la vida siempre van a haber muchos nos, siempre. O sea, van a haber más nos que sí. Entonces yo creo que también y tampoco es bueno que los papás sobreprotejan a los hijos porque No, tampoco los ayuda a equivocarse, tampoco así les enseña es. a que me tropecé, apréndete a limpiar y levántate y sigue con la vida, Sí. porque a pesar de que tú estés en el piso, la vida continúa. Y te van a golpear muchas veces Sí, sin ni siquiera darte cuenta, ¿no? La vida es eso, una constante, ¿no? Condición, situaciones, experiencias. Entonces, tampoco permitirles todo se vale, tampoco sobreprotegerlos, porque lo que haces en los dos casos, lo que tú haces es, de fondo, enseñarle que no tiene el valor suficiente. O sea, te las sobreprotejo, agallas. exacto, te sobreprotejo y de alguna manera te estoy diciendo que no puedes, entonces yo lo hago por ti. Y en el otro, te permito todo, como para dejar de preocuparnos, haz lo que quieras, fluye, o sea, la vida no es así y de repente estos tiempos actuales marcan eso. El otro lado de la moneda es aquí se hace lo que yo diga y porque yo lo diga, no, tampoco. Entonces, por eso Un creo que es balance. exacta, por eso regreso al punto de asumirte el rol y saber que tú eres el que tiene que ir aprendiendo. Esa criatura está a cargo de ti y tiene que aprender, pero tú tienes que aprender en el proceso, ser consciente de ir aprendiendo, generando, buscando, resolviendo. Te vas a equivocar, tendrás que mejorar, no lo sé. Son distintos elementos y reitero, y la red social de apoyo positiva que tienes también influyen en ese sentido. Y también habrá etapas y circunstancias en las que los papás tengan que sobreproteger a los hijos. Tampoco digo que no completamente, porque ahorita con la delincuencia que estamos viviendo, también es bueno que los papás estén encima de los hijos de que dónde estás, a qué hora llegas, cómo vas, porque pues también obviamente como papá te frustra que en este mundo o este país en el que vivimos tan peligroso, pues estén en la calle sin que tú sepas nada, pero también como dejarlos que también los hijos estén en la calle y, ok, estoy bien, hasta ahí, porque también estarlos bombardeando de Te mensajes voy a decir algo que es es muchísimo. curioso. O sea, muchos padres hoy en día hacemos eso porque tenemos el celular a la mano.
pero mi generación era de no celular. Porque tampoco había tanta delincuencia Pero aunque la hubiera. Aunque la hubiera, Sí. exactamente, si te fijas, a ver, una de las reglas cuando salías era, cuando llegues, busca un teléfono y me avisas que estás bien. Hoy tenemos la ventaja del celular, ¿no? Sí, Y te claro. siguen los papás hasta donde. Estoy consciente de que sirve, pero sin abrumar bueno, La también libertad. la libertad del hijo, que para esas alturas, pues no es un niño de 5 años, estás hablando Sí. de un joven que Sí. tiene que aprender a defenderse. Entonces, quizás yo le quitaría el prefijo sobre y dejaría yo proteger. Proteger. Me parece que es una especie de acuerdo. Cuesta muchísimo dejar a los hijos que vayan solos, sí. Hoy vivimos tiempos también muy complejos, Sí. pero violencia había, problemas había. Quizás no a la escala que hoy los conocemos, a la escala en donde los vemos en cualquier lado, pero también me parece que pues hay que darle también, ya estamos hablando de jóvenes, ¿no? Este ejemplo ya no son chiquitos, estás Sí, hablando de jóvenes Sí, ya. y pues también tienes que aprender porque en la vida pues no siempre vas a estar. Entonces, parte de tu trabajo como joven de ¿no? De protegerte, de cuidarte, de no ponerte en riesgo y no por ello ser temeroso. Tampoco ¿no? El lado contrario de la balanza. Y poner las reglas claras, ¿ok? Me choca que me llames cada 5 minutos porque no me das aire, ¿no? Y sale peor porque si yo estoy en la chorcha, pues ni me acordé que tengo que contestar. Entonces sale, ¿no? Contraproducente. A tal hora, en tal momento, tal condición y ya, las reglas claras del juego, ¿no? Y el ejemplo también ayuda, ¿no? Sí, claro, y también creo que mucho precisamente tiene que ver, regresando ahora sí que a nuestro tema central, que es la crianza positiva, pues cuando a tu hijo ya le enseñaste, como nos mencionabas antes, de que pues tiene que colaborar en casa, tiene que interactuar, le das estas herramientas para que cuando ya esté más grande, ya no te tengas que estar preocupando de que, ay, es que mi hijo pues como que no sabe mucho de ahí hablar con otras personas, no se cree suficiente, o sea, no vas preparando al niño poco a poco a lo largo de su vida, que creo que es algo muy valioso de este tipo de crianza, porque pues en otras realmente pues no existe mucho esto. E incluso pues cae un poco en el tema de la violencia, que también creo que es algo muy importante que hablemos, porque por ejemplo en la crianza que es como autoritaria, pues existe toda esta violencia, tiende a existir esta violencia que son los golpes, los gritos, y también en la permisiva, que muchas personas creo que sienten que no hay violencia ahí porque Pero no le estás haciendo nada, pero lo estás, por ejemplo, ignorando. Y eso es un tipo de violencia gravísimo, pero mucha gente pues no se da cuenta. A veces lo autoritario no tiene que llegar a los golpes, ¿no? Esta violencia psicológica del lenguaje, Sí. ¿no? Y la otra efectivamente es otro tipo de violencia pasiva. O sea, el hecho de que yo te ignore por completo, pues ¿dónde está, no? Esta Sí, cuestión. claro. Por eso te digo, y entre el permisivo y el negligente, bueno, o sea, Sí. me parece que ahí sí son estos padres que no asumen su rol, que no son conscientes, que no se vinculan emocionalmente con los hijos. Y los hijos, reitero, están acá porque tú los trajiste y tú eres el adulto responsable. En miras de que ese pequeño se convierta en un adulto responsable. Sí, sí, yo creo que precisamente ese es el objetivo, crecer, ahora sí que hacer crecer a los niños para que repliquen estas situaciones, pero ya de forma positiva y no como lo hemos venido viendo, que es de forma negativa y justo esto incluso contribuye, yo creo, precisamente a lo que hablas de la violencia en el entorno ya social, porque pues estos niños crecen con ejemplos violentos, terminan, obviamente no es el único factor, No, definitivamente no lo es, no. pero tiene un Sí. peso también. Fíjate que en todo esto hablamos de los padres como este primer contexto, ¿no? La familia y todo, pero hay algo que se llama sociedad y la sociedad también maneja una serie de mensajes, condiciones que influyen en este pequeño contexto, ¿no? Del que hablamos de la familia, entonces tampoco lo puedes perder de vista, ¿no? Alguna vez alguien platicábamos y me decía, pues es que es responsabilidad total de los padres. En un primer sentido sí es responsabilidad de los padres, pero en la sociedad también hay una serie de mensajes y condiciones que hacen que la violencia se convierta en algo normal. La violencia no se debe normalizar. Así de simple. Bueno, yo creo que nos podríamos quedar hablando de este tema 1000 horas, porque también está el conflicto de que entran los videojuegos ahí, el celular, el uso excesivo de tecnología. Hay muchas cosas que entran entre estas cosas que se nos salen de control. Para cerrar este primer capítulo de esta primera temporada,
deseándonos mucha suerte, que nos vaya súper bien. ¿Qué conclusión nos podrías dar o qué mensaje le podrías dar a esos papás que están empezando, que no saben cómo lidiar con un adolescente, que no saben cómo lidiar con sus hijos, que no tienen las herramientas suficientes? Cualquier consejo o conclusión que nos quieras dar para cerrar este capítulo, te lo agradeceríamos un buen. Pues bueno, yo pensaría en que tengan paciencia, que se tengan paciencia, que estén conscientes de su papel y que, por ejemplo, se permitan, el caso del adolescente, escuchar al adolescente. Hoy de repente se nos olvida a los padres que también fuimos adolescentes, ¿no? Entonces, esto me parece que es importante. Los padres primerizos que asuman su papel, que busquen información seria, confiable, ¿no? Que aprendan en este proceso. Finalmente, la familia es el lugar idóneo para la educación, ¿no? Para el reconocimiento de esta humanidad que tenemos. Entonces, propiciar espacios para dialogar, para escucharse, para convivir, para participar, recordando que somos ejemplo los adultos para los chiquitos, para los jóvenes, ¿no? Y mirar que, bueno, afuera hay una serie de condiciones que están, pues, no controladas, como se mencionó, pero que estamos en un ambiente en el cual también puedes buscar espacios enriquecedores. Eso creo que sería como la clave. Todos hemos pasado en la medida en que estemos más conscientes y si también estoy consciente de que requiere una ayuda extra, buscarla, ¿no? El terapeuta, claro. No sé, el médico, en el caso de... Lectura. ¿Perdón? Lectura. La lectura, ¿no? O hasta personajes, ¿no? Que tienen que ver con la fe, con tus sacerdote, pastor, guía, como quieras. Es importante que también te acerques porque son formas de mejorar esta relación entre seres humanos. Y finalmente desearles mucho éxito, ¿no? A ustedes en este proyecto que inicia. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias por habernos dado el tiempo. Creo que ya pudimos cambiar muchísimo nuestra perspectiva, diría yo, sobre todo este tema. Creo que quedamos con una información muy valiosa y con un muy buen cimiento para comenzar este proyecto. Entonces, pues agradecerte por tu tiempo y por todo lo que nos comentas. No, pues gracias a ustedes por considerarme. Mucha suerte. Espero que este capítulo les haya gustado igual que a nosotros. Creo que aprendimos muchísimas cosas. Solo recuerden, nosotros no somos especialistas, tenemos 20 años, estamos aprendiendo, así como espero que hayan aprendido ustedes. Y pues creo que por el momento es todo por este capítulo. Si quieren saber más, síganos en todas nuestras redes sociales. Estamos como Pequeños y Grandes en Spotify, en YouTube, en Instagram y en TikTok. Y quédense para el siguiente capítulo que va a ser Desarrollo infantil. Que va a estar muy emocionante y yo creo que también les va a gustar como a nosotros. Nos va a dar otra perspectiva, así que... Esto fue Pequeños y Grandes.